Sí. Ya, Hola, para que me buenas tardes a mandes, todos. Bienvenidos al para que me canal, mandes el enlace. a este gran debate entre Pedro Río y Rubencito. Y el moderador que es Jesús Salvador. Ante presentes de todos. Y voy a apagarme mi... No se escucha, Rubito. Ya. Sí, hermano, listo. Listo. Pues bueno, permítanme dar la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Vamos a presenciar de un interesante debate llevado a cabo entre Rubito Morán y Pedro Ríos. El tema que, por lo que me comentan, va a llevarse a cabo es cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Aquí cada uno de los participantes van a explicar por qué su congregación o iglesia la consideran que es la iglesia de Cristo. Cada quien va a hacer un juicio respecto a los argumentos de cada uno de los ponentes y yo les quiero pedir, por favor, centrarnos en el tema, es decir, si el tema es cuál es la verdadera iglesia de Cristo, no desviarse de allí y me voy a permitir en su momento, cuando yo vea que hay una desviación, hacer un apercibimiento, a centrarse al tema. Bien. Por lo que entiendo, ustedes me corrigen si fuese incorrecto. Tenemos 20 minutos de exposición por cada uno de los participantes. Después, 15 minutos de refutación. Posteriormente, vamos a tener 2 preguntas que se deben hacer en el lapso de 1 minuto. Va a haber 3 minutos para respuesta y 2 minutos de réplica. Esto lo va a hacer cada uno de los participantes. Bien, es decir, Rubito, por ejemplo, puede hacer una pregunta, Pedro la contesta en 3 minutos y luego Rubito tiene 2 minutos para la réplica respecto a la respuesta de Pedro y después Pedro hace su primer pregunta y de igual manera contesta Rubito y Pedro hace la réplica a la respuesta de Rubito. Bien, entonces hasta allí vamos bien. Aquí los participantes. Correcto. Perfecto. Pues bien, Pedro, bienvenido. Rubito, bienvenido. Y todos los que participarán en esta debate, en este testimonio de fe de cada uno de los participantes, que sea edificante para descubrir la verdad. Recordemos que aquí todos queremos saber la verdad porque la verdad nos hace libres. Entonces, me gustaría empezar aquí por pedirles, Pedro, ¿quién va a iniciar aquí? ¿Cuáles son las reglas en cuanto a iniciar? Me refiero quién... Yo creo que Rubito está en su canal. Él eligió moderador, él eligió canal, él eligió todo. Así que yo creo que es justo que comience también. Bien. No hay problema. Correcto. ¿Estamos en el aire ya? Sí. Sí, ya estamos. Porque Pittsburgh quedó de compartirme el enlace. Espero el enlace para compartirlo yo con mi hermano. Ok. ¿Te refieres al enlace de YouTube? Sí, no sé si es en YouTube. ¿Está en YouTube esto? Sí, ya se lo di a Pedro Ríos, ya se lo mandé. Y él lo ¿Dónde? tiene en su mesa personal. Tiene Tengo ahí. cuatro perfiles, te recuerdo, 5. ¿El último? ¿A cuál me lo enviaste? ¿A este mismo? ¿Ah? Sí, a este mismo. No, en este no lo veo. Ahí está. No está, espérate. Bueno. Pero no importa, no vamos a discutir. ¿Cuál me lo mandaste? No hay problema, para que estemos bien. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Que se lo reenvíe, no hay problema, no hay problema con eso. Sí, pero espera, Pittsburgh, ¿cómo se llama tu canal de YouTube?
Pitbull. Tal Sí, vez se llama Canal Católico People. Canal Católico People. Ya voy a buscar. Ok. Volveré a apagar mi micrófono porque solamente van a ser ustedes tres los que van a hablar ahí. Y yo pues solamente dejo el canal abierto. Adelante. Bien. Pitbull, bueno, ya se retiró. Pitbull, ¿podrías compartir de favor en otras? Ya se retiró el hermano Pitbull. Pues bien, entonces no sé si procedemos o tengan inconveniente en iniciar. Por ahí veo que Pedro se congela un poco la imagen. Pedro, ¿tienes algún problema técnico? sí está teniendo problemas por lo que se ve. Sí, al parecer, al tratar de compartir el canal, bien. Bueno, Esté te pendiente ahí. salió Pedro. Sí, esté pendiente para que lo ingrese ahí. En cualquier momento va a intentar entrar. Está teniendo problemas. Pitbull, ¿tú podrías subir en los grupos el de YouTube? Para que entre Ana, todo el que guste verlo, ellos entran por medio de YouTube. Sí, ya ¿Mande? están en todos ellos. Sí, ya están ellos, están ahí. Están en YouTube. Bien, tienes la Si no liga. me creen, esperen. Aquí está. ¿Ya? Ahí Ya dice, lo ven. ahí pueden ver, dice compartir Ana o Ujú. tía, ahí la tienen. Ana o tía. Eraquín, Arturito, Juan Pablo, ahí lo pueden ver. Ya están ahí los hermanos. Mati, Elena, Ujú. Bien. Esperamos a que se conecte. Esté pendiente para que lo ingrese, Pete. Ujú. Porque hace poquito esperé yo en la. El vez ahorita ingresa luego él. Río. Ya te lo transmití, ya te lo mandé otra vez a tu link, para que lo compartas a los tuyos.
Pues bien, entre tanto se reconecta nuestro hermano Pedro Ríos. Quiero dar la bienvenida a todos. Pues bien, entre tanto se reconecta nuestro hermano Pedro Ríos. Quiero dar la bienvenida a todos. Bien, por aquí quiero agradecer la presencia de Ana María Causabón, la de Otilia Folardare, la presencia de Enrique Agurto. El tema será, pregunta el hermano Enrique Agurto, ¿cuál es el tema? Es la verdadera iglesia. Bien. Agradecer la presencia de Pitbull que facilitó este canal. Agradecer la presencia de Maite Sevilla, de Elena Isabel Quirós, de Juan Pablo Agudelo Giraldo. Bien, esperamos que sea de su interés este interesante debate en la que el hermano Pedro y el hermano Rubito van a compartir y defender y dar testimonio de su fe, de cuál es la verdadera iglesia. Entonces, esperamos nada más a que se reconecte el hermano Pedro Ríos. Ya estaba por aquí, al parecer hubo un problemita técnico, pero esperamos si en breve se conecte para iniciar con este interesante y edificante tema. Bien. Entonces, si de alguna manera alguien tiene manera de avisarle al hermano Pedro que se vuelva a conectar, o Pitbull, si podrías darle entrada o estar al pendiente. Sí, entrado, pero parece que se salió otro. Correcto. Entonces, seguimos esperando. Mientras podríamos platicar un poquito de qué se tratan los debates. Un debate es básicamente una exposición de ideas que esperamos se haga de manera respetuosa. Un servidor, Jesús Salvador, va a ser moderador de Bueno, ya vino Pedro Río. Ojalá que ya comience este debate. Ya tenemos 13 minutos Bien. con 52 segundos de atraso. Ojalá que lo disfrute todo el mundo. Ahí está pues, tratándose adelante. de conectar, al parecer, Pedro. Elena Isabel Quirós, buenas noches también a ti. Bien. Esperamos. Se ve como si alguien estuviese intentando conectarse. Sí. No, parece ser que no fue exitoso. ¿No te he pedido acceso, Pitbull? Se volvió a salir. Ok. Lo estoy esperando. Bien. Parece que tiene problemas con el internet. Mientras tanto, comentábamos las reglas. 20 minutos de exposición por cada uno de los exponentes, 15 minutos de refutación y 2 preguntas. La pregunta va a tener 1 minuto para plantearla a cada uno de los ponentes, 3 minutos para responder y 2 minutos de réplica respecto a la respuesta de quien está preguntando. Estas 2 preguntas corresponden 2 a cada uno de los ponentes. Entonces, para no alargar demasiado el debate, Ya vino Pedro. A los horarios que en algunos lugares ya es un poco tarde, pero esperemos sea de su interés. Seguro que edifica. Bien. Parecer ya está intentando conectarse de nuevo Pedro. Esperemos darle la bienvenida rápidamente para empezar y yo dar los tiempos. Yo voy a ir marcando. Importante. Algunas de las reglas
que veníamos comentando. Aquí esperemos que Pedro pueda entrar. Bien. Y también vamos a agradecer su paciencia debido a que he hecho algunos debates, pero no he hecho moderaciones. Esperemos que sea de su agrado. ¿Qué es lo que hace el moderador? Es una persona imparcial, pero que dirige que sea en el marco del respeto, en el marco del tema y finalmente corregir cualquier desviación que se pueda dar. Voy a estar al pendiente de algunos de los chats para monitorear también que sea respetuoso también el público que está participando y esperamos iniciar en un momento. Pedro me está llamando, algo debe pasar con Pedro. Bien. Cuando se toma una llamada, en ocasiones se suspende la comunicación de la StreamYard. Es lo más probable que haya ocurrido con Rubito. Dice que está detrás del escenario porque para que mire Pip ahí como que tiene problemas de conexiones él. ¿Sí se me escucha? ¿Se escucha, hermano? Sí. Se acaba de volver a... Vaya, una disculpa ahí por los aspectos técnicos. En ocasiones eso ocurre, la red no tiene palabra. Hace un momento que estábamos haciendo algunas pruebas, también se me interrumpía la red. Ahí está Pedro. Sí, hermano, hermano, mire. Sí. A ver, ¿me escucha bien? Sí, te escucho, perfecto. Mire, la señal se me ha caído varias veces, se me cae, está muy inestable y he intentado, cambié incluso de teléfono y he intentado varias veces reconectarme. Esperemos que podamos llevar a cabo la transmisión. Bien, pues yo creo que entramos en materia. Si se corta, vamos a tener que programar para otro día. Lo que pasa es que aquí hay mal tiempo. Correcto. Pues bien, me gustaría iniciar con la presentación. Pedro, bienvenido Rubito de nueva cuenta, y me gustaría que se presentaran, dieran su nombre, cuál es la iglesia o la postura, el nombre y qué iglesia es la que van a poner ustedes como postura para exponer y dar testimonio de la fe que profesan. Bien, también pedirles que respetuosamente durante el debate no se hagan ataques ad hominem, es decir, que no se caigan ofensas, que no se caigan insultos, que no se caiga en insulto de la fe del otro, tal cual, que básicamente sea un intercambio respetuoso de ideas y yo voy a tratar de encauzar el tema en ese sentido. Bien, y pues bienvenidos. Rubito va a iniciar. Me gustaría, Rubito, que dieras tu introducción y presentación. Claro que sí, hermano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rubito Morán. Soy laico católico de San Pedro Sula, Honduras. El día de hoy vamos a tener un debate sobre la verdadera iglesia. Yo represento, en este caso, soy un laico católico, por lo tanto voy a hablar de la iglesia católica como verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos los hermanos que van a poder ver este debate, hermanos católicos y también no católicos. Bienvenidos y que sea de
provecho, ¿verdad? Es lo que nos apasiona, es poner la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues para que salga la verdad, porque la verdad nos hace libres. Adelante, hermano. Perfecto. Pedro, por favor. Bien, mi nombre es Pedro Ríos. Soy de Chile, una ciudad cercana a Valdivia, 45 kilómetros. Soy miembro de la primera Iglesia del Señor. Esta iglesia tiene una historia muy particular y está enlazada con lo que es la colonización de este sector de Chile y llegó a este lugar vía unos pastores. Mi nombre, el nombre de mi iglesia, si ustedes pueden apreciar, está en el lienzo detrás de mí. A ver si me hago un lado, ahí está, Primera Iglesia del Señor, es el lienzo que habitualmente ocupo. Yo, como he dicho siempre en todos los chats, voy a presentar la iglesia desde el punto de vista del concepto bíblico. De esta forma yo voy a probar que la iglesia donde estoy está afincada y asentada en la doctrina bíblica de la Escritura. Entonces, sin más, esta es mi presentación. Adelante. Correcto. Muy amable, Pedro. Entonces, pasamos e iniciamos con el tema. ¿Listo, Rubito? Sí, listo, listo. Iniciamos en este momento 20 minutos. Muy bien, queridos hermanos, pues es un placer para mí poder exponer la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica. Comenzamos mostrándoles que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene 7 sacramentos. Esos 7 sacramentos no es un invento de la Iglesia Católica, eso brota de los labios del mismo Señor Jesucristo para santificarlo. Un sacramento es un signo sensible y visible que nos ayuda a la santificación. Entonces vamos a comenzar con el bautismo. Mateo 28, 19, cuando Cristo manda a bautizar, manda a todas las naciones a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También está en Juan 3, 5 y 6. Que debemos de nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Tenemos también la Santa Eucaristía. Está Mateo 26, 26, Lucas 22, 19. Perdonen, hermanos, yo escucho como un retorno, no sé ustedes. Perdón, voy a apagar el micrófono para que no retorne. Ok, listo, ahí sí. La confesión de pecado, Juan 20, 21 al 23. Cristo da un mandato, manda a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen el primero les dice reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen le quedan perdonados, a los que le retengan le quedan retenidos. Hechos 19, 18. Confirmación, Hechos 19, 6, Hechos 8, 14 al 17. Orden sacerdotal, Lucas 22, 19, nuestro mismo Señor Jesucristo da una orden, hagan esto. Y el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y por lo tanto hay que creerle a Él, porque de esto no se trata de que yo creo en Cristo, pero no le obedezco a Cristo. Se trata de creer en Cristo y obedecer su palabra. El matrimonio, 1 Corintios 7, 39, Hebreos 13, 4. Unción de los enfermos. Santiago 5, 13 en adelante. Si alguno está enfermo, llamen los presbíteros de la iglesia. Entonces vemos, hermanos, cómo la iglesia de Jesucristo nos presenta, ¿verdad? Algo que nuestro mismo Señor Jesucristo deja para santificarnos a nosotros. Entonces, vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos, cuando Cristo viene y llama a los que Él quiso, porque este es un querer de Cristo, dejar una iglesia. Dice así Marcos 3:13, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él, así instituyó a los 12. Instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Entonces vemos, hermanos, que Cristo llama a los que Él quiere y es el querer de Él. O sea que en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, usted no puede autonombrarse. Yo soy apóstol, yo soy profeta. No, en la iglesia de Cristo hay un orden. Jesús llama a los que Él quiere para que prepararnos y para enviarlos. Entonces vamos a ver cómo más, ¿verdad? Jesús nos presenta que en la iglesia de Cristo hay un orden en el cual nosotros debemos obedecer al maestro. Juan, el Evangelio de Juan 1:42.
Y se le presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces, vemos cómo Jesús llama a un líder que él tiene un propósito. En este momento, tal vez Pedro no entendía por qué Cristo llama y le cambia Kefas, que quiere decir, traducido del arameo, piedra roca. Piedra roca. Cristo no traduce roca, traduce Salvador. Entonces, Cristo llama a Pedro y lo coloca como piedra roca del arameo. Y tal vez en ese momento él no entendía por qué, pero vamos a ver cuándo se viene a cumplir, ¿verdad? Con qué objetivo Cristo le cambia el nombre. Mateo 16:13 dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a los discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y Jeremías, y algunos de los profetas. Jesús le preguntó, vemos, ¿verdad?, cómo aquí la gente hablaba de Cristo, sí, como hoy en día ustedes, hermanos que están viendo este debate, compartir, porque nosotros no compartimos para convencer al oponente, ¿verdad?, sino que lo hacemos para que nuestros hermanos católicos que ven la exposición puedan ellos sacar sus conclusiones y ver quién expuso la verdadera iglesia. Entonces vemos cómo aquí desde Mateo 16:13 la gente estaba confundida. No es lo mismo que nos pasa hoy en día muchas veces cuando no leemos las escrituras, que llega uno de una congregación, le dice, esta es la iglesia de Cristo, llega otro, esta es la iglesia de Cristo, y nosotros muchas veces, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas iglesias? Si Jesucristo dejó una iglesia. Bueno, entonces viene y la gente hablaba de Jesús, sí, pero decían que era Elías, que era Jeremías, que algunos de los profetas. Entonces Jesús viene y pone orden en esto que había aquí, en esta confusión. Dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oigan, queridos hermanos, muy importante que hagamos énfasis. Edificaré mi iglesia. Esto es de los labios de Cristo, mi iglesia. El querer de Cristo es una iglesia, no un montón de iglesias, porque si no le hubiera dicho, tú eres Pedro, tú eres pedregal, y sobre este pedregal edificaré muchas iglesias, pero no, Cristo dejó una para que la gente no ande confundida y sepa a través de escudriñar las escrituras que Cristo dejó una iglesia. Y mire qué más le dejó, porque aquí él está hablando de tú a tú con otra persona, dice, y yo a mi vez te digo que tú, el tú no quiere decir yo, dice tú, está hablando con otra persona, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice luego, sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esto es muy importante. La iglesia de Cristo tiene 2000 años y no la pueden vencer porque es una promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Por eso podemos ver siglo por siglo la iglesia de Cristo. Y aquí es donde nosotros debemos demostrar la verdad para que la gente, a través de buscar a Cristo con un corazón sincero, sepa cuál es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por eso lo hacemos por nuestros hermanos que van a ver estos compartir y que son muy importantes. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos, ¿verdad?, cómo le da esa autoridad a ese líder, a ese jefe, a ese mayordomo que Cristo deja en su santa iglesia. Y cómo lo podemos ver también. Vamos a ver Primera de Pedro 2:4. Dice así, vamos a ver, dice, se ha acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes como piedras vivas se han edificado y como, perdón, aquí me pasó. Se han acercado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios
por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Quien se afirme a ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen recibir honores, en cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que hace que se ha convertido en la piedra angular, piedra en que la gente tropieza y roca que hace caer cuantos se niegan a creer en la palabra. Entonces, Cristo es nuestra roca angular. Él es el jefe, el dueño de la iglesia, pero Él deja a Pedro como piedra visible. Y Cristo, y mire cómo es, aquellos que se niegan a creer la palabra del Señor. No es que Cristo no dejó una iglesia, ahí Mateo 16:18 no dijo mi iglesia, como muchos andan diciendo por ahí. Entonces lo que está haciendo esta gente es chocando contra la piedra angular que es Cristo. ¿Por qué? Porque están negando la palabra del Señor. Pero muchos es que yo soy salvo, aleluya, gloria a Dios. Pero si no le creemos a Cristo que dejó su iglesia, ¿cómo vamos a ser salvos, queridos hermanos? Y vamos a ver también cómo más Cristo deja un jefe a cargo de su iglesia. Nos vamos al Evangelio de Juan 21:15. Mire cómo dice aquí, Juan 21:15. Pues yo mismo les daré la palabra, perdonen, Juan 21:15, estoy en otro evangelio. Vamos, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo Cristo deja, como él como buen pastor, deja a alguien encargado de sus ovejas. Las ovejas de Cristo las apacienta Pedro, porque así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tiene libertad de culto, y cada quien puede fundar su iglesia, cada quien puede apacentar sus ovejas según él, pero las de Cristo las apacienta Pedro. Ya las demás que vemos por ahí, adventistas, mormones, pues los apacienta Elena de White, el Smith, y cada uno sus ovejas, porque las de Cristo las apacienta Pedro. Y vamos a ver cómo Cristo dejó, ¿verdad?, a ese líder. Lucas 22:31. Lucas 22:31 nos enseña algo muy importante. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo, que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que confirmar a tus hermanos. Entonces, vemos, hermanos, cómo Cristo deja a ese líder que él tiene que confirmar a sus hermanos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando en Mateo 16:18 dijo, yo te daré, esa promesa no se termina ahí. ¿Sabe quién tiene la llave? El Papa Francisco, porque es una promesa eterna. No se termina ahí. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Entonces, vemos cómo en Lucas 22:31 Jesucristo ruega por Pedro. En el colegio de los 12 apóstoles, Pedro es el principal, porque Cristo así lo quiso. La oración de Cristo para nosotros, los que creemos en Cristo y le creemos a su palabra, es muy importante. Entonces es importante, queridos hermanos, que nosotros le creamos a Cristo, ¿verdad? Y no le creamos a hombres. Entonces, vamos a ver también la importancia de la iglesia que Cristo dejó.
Vámonos a Colosenses 1:18, para que nosotros miremos la importancia que Cristo dejó en su iglesia. Dice Colosenses 1:18. Vamos a ver. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los primogénitos. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y por eso Cristo es el salvador de ese cuerpo que es la iglesia. Por ejemplo, si nosotros creemos Cristo es nuestro salvador, Hechos 4:12 o 12:4, si no es blanco es negro, como usted guste, dice que Cristo es el único salvador. Sí, Cristo es el que salva. ¿Saben cómo salva? Mediante su iglesia que Él dejó, porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde lo podemos ver? Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice que el Señor agregaba cada día a los que deberían de ser salvos a la iglesia de Cristo. ¿Cómo más podemos ver, verdad? Que la importancia de esa iglesia. Efesios 3:20 dice así: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Entonces es importante que nosotros, hermanos, le creamos a Cristo y que Cristo dejó esa iglesia y que nosotros debemos de darle la honra y la gloria a Dios en su iglesia. Y podemos también nosotros mostrar Primera de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo 3:15, la importancia de la iglesia de Cristo. Dice así: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Miren, queridos hermanos, para ustedes que nos están escuchando y viendo, siempre he dicho algo. Yo me hago una pregunta cuando comenzaba a leer las escrituras. Bueno, si la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y a través del estudio sabemos que la iglesia católica es la que hace la Biblia, en el sínodo romano 382, en el 397, y en el 393 y en el 397. Sínodo romano, sínodo de Cartago y sínodo de Hipona, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando se dice que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, tiene toda la razón, porque esa iglesia que Cristo deja como columna y fundamento de la verdad y con la asistencia del Espíritu Santo, hace las sagradas, hace la Biblia, junta los escritos de, por ejemplo, de Éfeso, los Efesios, de Colosenses, de Galacia, los Gálatas, de Roma, los Romanos, y júntalo así como hoy la tenemos en día, esto la iglesia católica. Entonces, tiene mucha lógica que nosotros podamos entender y estar en la iglesia de Cristo, que es la columna y baluarte de la verdad. Esto solo lo hizo la Santa Iglesia Católica porque, como sabemos, los demás no existían. Los demás tienen pues 20 años, 50 años y verdad no existían. Existía la iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. También vamos a ver, queridos hermanos, ¿qué más podemos encontrar en la iglesia de Cristo? Vamos a ver Efesios. Bueno, vamos a ver por qué la iglesia es universal. El tiempo se nos va muy rápido, pero vamos a ver por qué la iglesia es universal, queridos hermanos, ¿verdad? Ese fue el mandato que nuestro Señor Jesucristo le dio a su iglesia. Hechos 1:8 dice así. Vamos a ver, dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, la iglesia que Cristo dejó tiene un mandato universal. Ese es el mandato que Cristo le dio a su iglesia, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que estamos en la verdadera iglesia de Cristo. Universal significa católico. Vamos a ver también otro texto que a nosotros nos enseña que estamos en la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia universal. Nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 2:3-5. Dice así, dice: y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedió
que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Escucha aquí, esta es la iglesia universal, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Esa es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, Marcos 16:15, hermano, les voy a dar este último texto para que ustedes miren. Marcos 16:15 también nos muestra algo muy importante en la iglesia de Cristo. Marcos 16:15. Vamos a leerlo un poco rapidito. Dice así. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Entonces, el mandato de Cristo es católico, es universal. Y vamos a ver, yo me hago una pregunta. ¿Será que los apóstoles no pudieron ir a todo el mundo? Pero pasa algo. Los apóstoles en cada ciudad, Hechos 14:23, nombraban presbíteros. Y por eso la iglesia de Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, porque la iglesia no se iba a terminar con la muerte de los apóstoles, sino que los apóstoles nombraban sucesores, y es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Porque es una promesa de Cristo, y podemos ver San Ignacio de Antioquía en el año 107 le nombra Iglesia Católica. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la Iglesia Católica tiene fundamentos bíblicos, históricos. Tiempo. Adelante. Tiempo. Un segundo. Bien, muchas gracias, Rubito. Y pues bien, pasamos al argumento de nuestro hermano Pedro Ríos. Pedro, tú me dices cuando estés listo y yo te doy la señal. ¿Listo? Si gustas, abre tu micrófono, Pedro, por favor. Bien. Estoy listo. Estoy listo, ¿sí? Iniciamos en este momento. Ya. Cierra tu micrófono por allí. Bien. ¿Listo? Bien. Les recuerdo, estoy un poco débil, voy a hablar más pausado de lo normal, porque estuve hace poco con COVID y tengo una dolencia base que me complica bastante. Pero con todo contento con mi Señor y contento con estar aquí y poder enseñar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que en la actualidad entiende la iglesia como un edificio o como una congregación. Una congregación es una organización religiosa. Cristo no habló de eso cuando habló de edificar su iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino de personas. Ahora me resulta muy irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, actualmente ellos se refieren a un edificio. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes cuyo núcleo básico es la familia, es decir, una familia de creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Efesios 1:22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés en Hechos 2 hasta que ocurra la segunda venida de Jesús. Ahora, el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Primero, es la iglesia universal, que es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13 al 14, dice,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo como evidencia. La Iglesia Universal la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Después está la Iglesia local. Está descrita en Gálatas 1, verso 1 al 2. Pablo, apóstol, bla, bla, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, es decir, había muchas congregaciones de hermanos que conformaban la iglesia de Cristo, lo que llamamos una iglesia local, que algunos le colocan nombres, como yo a la mía, mi iglesia local, el lugar donde nos reunimos, la iglesia de Cristo, se llama Primera Iglesia del Señor. Otros le ponen Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, otros le colocan otro nombre, que la Misión de Lourdes, de Santa María, Madre de Dios, es decir, le dan una serie de nombres, o también le pueden colocar Bautista y todo. Pero no es la iglesia lo que llamamos una iglesia local. Estos locales de reunión, estos locales donde se reúne la iglesia, donde son lugares de, perdón, voy a sacar ahí sí, que son lugares donde se reúne la iglesia, lugares de reunión, congregaciones religiosas. Ya estos hermanos están mandando mensajes. Eso no es la iglesia la componen personas, no una organización. Entonces, la iglesia local es un cuerpo local de creyentes. La Iglesia Universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación, y estos miembros de la Iglesia Universal deben buscar compañerismo y edificación, y eso lo vamos a hablar más adelante, en una iglesia local. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación, Juan 3:16, Primera de Corintios 12:13, hay miembros de la Iglesia Universal en las iglesias locales. La iglesia local es donde los miembros de la Iglesia Universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo de Primera de Corintios, capítulo 12, alentándose, enseñando y edificándose unos a otros en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hay una característica fundamental de la iglesia. Juan 14, 23 al 26 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De tal manera que cuando Jesús se refiere a los creyentes, está diciendo que estos, asistidos por el Espíritu Santo, van a predicar y van a hablar y enseñar lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó. Esto es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles enseñaron fielmente, asistidos por el Espíritu Santo, lo que Jesús enseñó. Las iglesias neotestamentarias, las que aparecen en el Nuevo Testamento, enseñaron lo que Jesús enseñó. De esta manera, la iglesia llegó a ser columna y baluarte de la verdad, porque escuchen bien esto, enseñaban lo que Jesús enseñó. Cuando una congregación se apartó
de la verdad bíblica y trajo doctrinas extrañas que no están en la Escritura, doctrinas que Jesús no enseñó, esta iglesia o esta congregación o esta organización religiosa es una iglesia apóstata, porque apostató de la verdad y se alejó de la sencillez de lo que Jesús enseñó, de la verdad bíblica. Entonces nosotros debemos entender, cuando hablamos de una iglesia local, cuál es el propósito de Dios en general para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hay dos verdades sobresalientes acerca de la iglesia. En primer lugar, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, primera de Timoteo 3:15. Segundo, solo Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, 4:15 y Colosenses 1:18. En cuanto a la verdad, la iglesia local es un lugar donde la Biblia, la Escritura, la única verdad de Dios, tiene completa autoridad. La Biblia es la única regla de fe y conducta. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Aquí no sirve otro tipo de escrito. No sirve un libro mormón ni nada que sea añadir a la palabra de Dios o tratar de hablar en el nombre de Dios cuando Dios no habló. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos una iglesia donde asistir, debemos encontrar una donde se predique ¿qué? El evangelio de Cristo, la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó. Entonces, de acuerdo a los estándares bíblicos, donde se condene el pecado, donde se adore de corazón, donde la enseñanza sea bíblica y donde existan oportunidades para ministrar a los demás. Considere el modelo de la iglesia primitiva que se encuentra en Hechos 2, capítulo 42 al 47, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, comían juntos. Entonces, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor no dice aquí que salvaba la iglesia, sino que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En cuanto a la segunda verdad sobre la iglesia, los cristianos deben asistir a una iglesia local, y eso es lo que ocurre en todo el mundo. Cada uno busca una congregación, una organización que es llamada iglesia local, donde asistir. Pero ¿cuál es la característica de esta congregación donde debe asistir? Primero, que declare el señorío de Cristo en todos los aspectos de la doctrina y de la práctica. Ningún hombre, ya sea pastor, sacerdote o el papa, son la cabeza de la iglesia. Todos los hombres mueren. ¿Cómo puede la iglesia viva del Dios viviente tener una cabeza muerta? No es posible. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia, y todo el liderazgo de la iglesia, los dones, el orden, la disciplina, la adoración, son designados por medio de su soberanía, tal como se encuentra en las Escrituras. La iglesia de Cristo, es decir, la iglesia que pertenece a Cristo, comenzó el día de Pentecostés, según Hechos 2, 10 días después que Jesús ascendiera al cielo. Pedro predicó el primer sermón después de este evento y dio instrucciones en cuanto a la manera de ser o de llegar a ser parte de la iglesia. Hechos 2:38. Esa misma iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. El Nuevo Testamento, solamente al seguir la doctrina de los apóstoles, podemos encontrar verdadera comunión con Dios. Primera de Juan 1:13. La iglesia está constituida de cristianos que son solamente cristianos, es decir, siguen solamente a Cristo. ¿Cuántos minutos me falta? ¿Cuántos minutos? 7:30 todavía.
Ok. Los que siguen a Cristo son llamados simplemente cristianos. Hechos 11:26, Primera de Pedro 4:16. No hay nombres que sean conflictivos en la Biblia, como presbiterianos, luteranos, bautistas, metodistas o católicos. No aparecen estos nombres en la Biblia. En la Biblia solamente se llama cristiano a los discípulos de Cristo. ¿Qué es un cristiano? Aquel que tiene como centro de su vida a Cristo el Señor. ¿Dónde se le empezó a llamar cristianos por primera vez y por qué? Se les comenzó a llamar cristianos porque ellos reflejaban en su vida la obra de Cristo y el mensaje. Y esto estaba reflejado tanto en palabras como en la conducta. ¿Cómo se llega a ser un discípulo de Cristo? Regrese a Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese. En el bautismo se llega a ser miembro de la iglesia del Señor. Jesús dijo que el bautismo en su nombre es esencial para la salvación. Mateo 28:19, Marcos 16:16, Juan 3:5. Ahora, el apóstol Pablo clarificó que la llegada al cristianismo depende de la aceptación del propósito de la crucifixión de Cristo, la salvación, según Juan 3:16, y la sumisión subsiguiente al bautismo en el nombre de Cristo. Primera de Corintios 1:13, cuando alguien se somete al bautismo, Dios lo añade a su iglesia. Hechos 2:47. Nosotros solamente deseamos ser cristianos. Entonces, ¿qué otro nombre sería mejor que ser llamados cristianos? ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras palabras, la doctrina de Cristo, lo que Él enseñó. La iglesia es guiada por Cristo, ya lo dije. Cristo es la cabeza de su iglesia. Efesios 5:23. Él se entregó por ella y la adquirió con su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, o como dice la iglesia de Quirios, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, hermanos, Primera de Corintios 6:20, Efesios 1:22 al 23, ya que Cristo es la cabeza, no podemos ceder a nuestras propias preferencias y nosotros, como iglesia y como cristianos, reconocemos este principio fundamental. La iglesia no pertenece a ningún hombre, no nos pertenece a nosotros, pertenece a Cristo. No añadimos a su Nuevo Testamento ni tampoco quitamos de él. Entonces, ¿cómo practicamos este principio? La iglesia, la congregación donde estoy yo, nos reunimos cada primer día de la semana, el domingo, para adorar y participar de la cena del Señor, Hechos 20, verso 7. Cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales, Efesios 5:19. También nombramos dentro de la congregación de la iglesia local a hombres calificados para pastorear cada congregación de la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:5-9, Primera de Pedro 5:1 al 5. Como también a diáconos que realizan trabajos en áreas especiales, según Filipenses 1:1, Hechos 6:1 al 3. Los miembros de la congregación viven en sujeción doctrinal a los ancianos, pastores u obispos, ancianos, siempre y cuando ellos continúen siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. Si mi pastor predica una doctrina extraña, si un anciano predica una doctrina extraña, o sea, aparta de la norma de Cristo, debe abandonar la congregación o la abandono yo. ¿Cuánto? 3. Ya, ok. Hebreos 13:17. Y nos esforzamos por ser obedientes al plan de Dios para la vida. Esto incluye, hermanos, tener una vida moral pura, Gálatas 5:16 al 24. Vivir en paz con todos los hombres, Romanos 12 del 9 al 18.
y ser trabajadores arduos y honestos, según Tito 2 capítulo 9 verso 10 y Efesios 6 versos 5 al 9. Modelamos nuestros hogares según el diseño de Dios para la familia, tal y cual Él lo dijo, Efesios 5, 22, 6 al 4. La iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo, es gobernada por la palabra de Dios, porque nosotros reconocemos que la única autoridad en asuntos de fe y religión es la palabra de Dios. Otra vez, no va a descubrir usted que la iglesia del Señor depende de credos humanos o de artículos de fe creados por concilios. No, porque la Biblia contiene todo lo que necesitamos para ir al cielo, según de Timoteo 3, versos 16 al 17. Dios no nos va a hablar por otro medio. Primera de Corintios 13, versos 8 al 9. La idea que sugiere que no se puede entender la Biblia de esta misma forma es ridícula. Nosotros podemos leer y entender y estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice, según Efesios 3:4 del 5 al 17. Si yo puedo escribir un libro que usted puede entender, ¿no cree que Dios es capaz de hacer lo mismo? Nosotros vivimos, según la Biblia, como el salmista declaró: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, Salmo 119, verso 5. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Una congregación que nosotros la vamos a llamar iglesia, donde estas normas se practiquen. El Nuevo Testamento brinda una descripción perfecta de la manera en que la iglesia del Señor luce, cuando sigue las enseñanzas sencillas de los apóstoles. Entonces, usted, estimado hermano, ¿no cree que deberíamos tratar de esa iglesia hoy? ¿Qué nos dijo el Señor? Que Él enviaría a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para recordarnos todo lo que Él enseñó. De tal manera, hermanos, que busquemos la enseñanza de Jesús y sigámosla. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Adelante, hermano, gracias por la oportunidad. Apago micrófono. Bien, un minuto. Sincronizo por aquí el cronómetro. Pasamos a la etapa de la refutación, que son 15 minutos de cada parte. Entonces, vamos a buscar aquí 15 minutos. Y cuando tú estés listo, me avisas e iniciamos el cronómetro. Listo, hermano. Listo. Iniciamos en 3, 2, 1, adelante. Listo, muy bien, queridos hermanos. Pues me hubiera encantado que él hubiera hablado de su iglesia, pero bueno, vamos a aclararle algunas dudas porque lastimosamente no mencionó su denominación, pues sabemos que solo tiene 51 años, ¿verdad? No es la iglesia de Cristo. Dice aquí, la iglesia... dice él que la gente cree que la iglesia es un edificio. No, eso nosotros no creemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el edificio es donde se reúne la iglesia. Romanos 16, 5. Vamos a leerle Romanos 16, 5. Vamos a leerle Romanos 16, 5, que dice así. Vamos a ver, dice, saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Miren, hermanos, según mi hermano aquí, la iglesia es la casa. Si fuese así, entonces Cristo hubiera fundado miles de iglesias, pero Cristo dejó una iglesia. Claro que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos a que nuestra casa sea como una iglesia, ¿verdad? Pero ¿dónde se congrega la iglesia de Cristo? En el templo. No es que la casa es una iglesia, y se lo voy a aclarar con la Biblia. Hebreos 10:23 dice así, dice, sigamos profesando vamos a ver cómo dice, sigamos profesando nuestra esperanza
sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en forma de amor y hacer el bien, no abandonando las asambleas. Aquí está, no abandonando las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más cuando ven que se acerca el día. Entonces, nosotros debemos reunirnos como asambleas, como comunidad en el templo. ¿Para qué? Nosotros nos reunimos para recibir esos sacramentos que nos santifican. ¿Por quién? Por ese sacerdote consagrado. Entonces, por eso nos reunimos en comunidad en el templo. Entonces, vamos a seguir viendo. Romanos dice, la iglesia está formada por todos. Bueno, si fuera así de lindo, la iglesia está formada por todos, pues daba igual, yo puedo ser adventista, yo puedo seguir cumpliendo la ley, pero dice la palabra de Dios que por ejemplo, que el que se circuncida se ha desligado de Cristo. Entonces, la iglesia no basta con decir, aleluya, gloria a Dios, yo creo en Dios, sino que es cumplir su palabra, obedecerle a Cristo. Si nosotros obedeciéramos a Cristo, supiéramos que Él dejó una iglesia y nosotros estaríamos en una iglesia que tiene cómo comprobar que tiene 2000 años, no en una iglesia que dice ser la de Cristo y tiene 80, 50, 20 años. Se respeta porque hay libertad de culto, pero esa no es la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver. Dice, él habla de las iglesias de Galacia. Sí, si es que por si no sabía, en las primeras comunidades se formaban iglesias, sí, pero había algo. Por ejemplo, para que sepa cómo se formaban esas comunidades, las 7 iglesias de Asia, por ejemplo, pero eran una sola. Por ejemplo, en Éfeso estaba, por ejemplo, Iglesia Católica Maronita. Por ejemplo, en Galacia estaba la Iglesia Católica Siria. En Corintios estaba la Iglesia Católica Ortodoxa Griega. En Roma, Italia, está la Iglesia Católica Apostólica. Tesalónica, Iglesia Católica Ortodoxa, y así le puedo nombrar todas las iglesias. ¿Qué es lo que pasaba, queridos hermanos, en los primeros siglos? Que se formaban comunidades, como dice Hechos 14:23, que los apóstoles en cada ciudad nombraban presbíteros. Entonces, pero tenían algo en común. Estas iglesias tenían una misma doctrina, no como ahora, que cada uno cree lo que le da la gana. No, así no eran las primeras iglesias, era una sola. Y sus mismos eruditos evangélicos como Yatén Sibonía, como González Báez Camargo, les dicen, no, era una sola iglesia, una sola creencia. Claro que habían otras sectas heréticas que intentaban querer destruir la iglesia de Cristo, pero no pueden porque hay un mandato de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Dice que Juan 20:23 dice, el que me ama, mi palabra guarda. Eso es verdad. Por eso cuando Cristo dijo, Juan 20:21, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. La iglesia de Cristo lo cree. Cuando Cristo dijo, Mateo 16:18, la iglesia de Cristo lo cree, no niega la palabra de Cristo porque quien lo dijo fue Cristo. Hoy otros vienen diciendo, no, es que eso no está en la Biblia, eso no lo creo, pero mi mismo Señor Jesucristo fue el que dejó esos sacramentos sagrados para que nosotros nos santifiquemos. Dice que los apóstoles enseñaron lo que Jesús enseñó. Y es interesante, hermanos, que Cristo dio una orden a los apóstoles, vayan por todo el mundo. Y miren, y esos apóstoles nombraban presbíteros, obispos, y hasta el día de hoy nosotros tenemos cómo comprobar que esa iglesia, un obispo le llamó Iglesia Católica en el año 107, donde usted mismo dijo que se le llamó cristianos por primera vez. Ahí estaba un obispo de la Iglesia Católica, San Ignacio de Antioquía. Él le llamó Iglesia Católica en el año 107. Entonces, también podemos ver a través de la historia. Yo me gustaría que usted diga, no, es que la iglesia, primera iglesia de Dios del 1900
70 es la de Cristo, pero no existía en los primeros siglos, existía la Iglesia Católica. En el siglo I, en el siglo II, Irineo de Lyon da la primera lista de los 12 papas, después está San Agustín, da 39, y podemos ver en el siglo III, San Atanasio, San Jerónimo, el Papa Dámaso. Entonces, queridos hermanos, la única iglesia que viene de nuestro Señor Jesucristo es la Santa Iglesia Católica. Vamos a ver qué más dijo. Dijo que en Hechos 2:47, que aquí no salvaba a Jesús, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2:47 dijo que ahí Jesús no estaba salvando la iglesia, pero le vamos a creer a la Biblia, no a los hombres. Dice así, dice, alababan a Dios y agregaban y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad o a la iglesia a los que se iban salvando. Entonces, ¿cómo no va a salvar la iglesia si Cristo es la cabeza? La iglesia es su cuerpo. Por supuesto que Cristo la salvaba. Entonces, él agregaba a la iglesia a los que se iban salvando. Y es lo que hacemos desde ese entonces hasta hoy. Edificaré. Cristo sigue edificando esa iglesia con esas personas que cada día son añadidas a la iglesia. Entonces, para que nosotros le creamos a Cristo, dijo que todos los hombres mueren. Sí, todos los hombres mueren. Pero Cristo, en su eterna misericordia, deja algo. Envía a los apóstoles, pero da una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos hombres pueden morir, pero el Señor Jesucristo en su iglesia levanta otros hombres que siguen. Por ejemplo, si yo pudiera agarrar esa lógica, bueno, Cristo murió y los apóstoles. Bueno, pues la iglesia se terminó porque no hay nada más después del siglo 100, del año 100. Se terminó la iglesia porque los hombres mueren. Pero resulta que mi Señor Jesús mandó los apóstoles y los apóstoles nombraban presbíteros. ¿Y sabe qué? Cuando también dijo que la Biblia es la única regla de fe y moral, pues le voy a dar una mala noticia. Porque no hay una cita que me pueda decir que la Biblia de 66 libros es lo que nosotros tenemos que creer. Porque San Pablo murió antes del año 80 y resulta que San Pablo no conoció toda la Biblia. Los primeros cristianos no tuvieron la Biblia como nosotros así. Entonces, pues los primeros cristianos no se salvaron entonces, pues. No, hermanos. La iglesia por eso tiene tradición y Biblia, magisterio, porque la iglesia católica, porque es la que existía en los primeros siglos, no tenía la Biblia como hoy la tenemos, hasta que la misma iglesia católica, después del año 397, que se reúne en concilio de obispos, porque eran los únicos que existían, las otras denominaciones no, entonces hace la Biblia, la hace con 73 libros. Esto no va a poder mostrar y va a pelear con este argumento que me nombre pastores de su iglesia que existían en el siglo II, siglo III. No, existía la iglesia católica. No existía ninguna otra. Dijo que Jesús dijo que bautizaran en su nombre. Bien, dijo en el Evangelio de Juan que el que lo ama guardará su palabra. Pero mi Cristo no dijo eso. Le voy a mostrar qué fue lo que dijo mi Cristo. Mateo 28:19. Dijo así. Jesús se acercó y les habló así. Se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, él manda porque es el jefe, el que tiene toda la autoridad. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en mi nombre. No, leí mal, perdón. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato del Rey de Reyes y la Iglesia de Cristo le cree. Para que nosotros aprendamos a creerle a Cristo y no a la doctrina que nos traen los hombres hoy en día. ¿La iglesia está constituida por cristianos? Sí, la iglesia está constituida por cristianos y eso lo podemos ver desde Hechos 11:26, donde ahí estaba un obispo católico, donde se le llamó cristiano por primera vez. Dijo que no aparece católico en la Biblia.
Vamos a ver si no aparece. Número 1, Hechos 1:8, dijo, vayan, que deberíamos de ser testigos hasta los confines de la tierra. Eso se llama universalidad, catolicidad, católico. En Mateo 28:19, vayan a todo el mundo y hagan que sean mis discípulos. Eso es catolicidad, la palabra católico. ¿Y sabe qué? Para que no hubiera confusión, justamente un discípulo de los apóstoles que conoció a Pablo, que conoció a Juan, en el año 107 que convivió con los apóstoles, ese obispo le llamó Iglesia Católica y la quiere ver. Él escribió 7 cartas y se llama San Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles. Esto solo lo podemos comprobar los católicos, que nosotros tenemos cómo respaldar esto, ¿verdad? Se llamó cristianos, como les dije en Hechos 11:26. Dijo que el bautismo en el nombre de Cristo, ya se lo aclaré. ¿La iglesia pertenece a Cristo? Sí, la iglesia pertenece a Cristo. Por eso nosotros le creemos a él, que él dejó a Pedro como piedra visible, como ese líder. Por eso le dijo, edificaré, ¿sí? Pero el dueño es Cristo. Entonces, hasta el día de hoy, la iglesia se sigue edificando. El dueño es Cristo, pero siguen los sucesores de Pedro, que Cristo así lo quiso. Edificaré, una promesa eterna. Y él dice que tiene obispo. Bueno, todo mundo se puede nombrar apóstol, profeta, obispo, lo que quiera. Pero resulta que en los primeros siglos, cuando se le llamaba obispo, no existía la Reina Valera. Hoy en día, cualquiera hace una copia de la Biblia católica y dice, no, yo tengo obispo, y los nombra ahí según él. No, en ese entonces solo existía la Biblia católica. Y cuando se hablaba de obispo, se hablaba de obispos de la Iglesia de Cristo, que era la Iglesia Universal Católica que viene desde él. Entonces, queridos hermanos, no se engañen. Las otras iglesias no existían. Claro, hoy en día cualquiera de ustedes les presenta, esta es la iglesia de Cristo. Y como nosotros no escudriñamos, pues le creemos a cualquiera. Funda su iglesia cualquiera y dice, aquí están los obispos. No, hermanos, nosotros debemos de creerle a Cristo y debemos de estudiar que esa iglesia tiene 2000 años y viene de Cristo. Dice, lámpara es tu palabra. Dijo que Jesús envió al Espíritu para que nos guiara a toda verdad. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y les voy a dar un dato, que la iglesia de Cristo fue guiada por el Espíritu Santo. Y este es el dato que ninguna otra iglesia lo puede probar. Cuando la iglesia católica en los primeros siglos no tenía Biblia, pero llegó un momento que la iglesia viene y hace la Biblia. Yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos que están viendo el debate, ¿ustedes creen que los obispos católicos que se reunieron para elegir los libros de la Biblia dentro de muchos escritos, yo les preguntaría con qué inteligencia o autoridad los obispos hicieron la Biblia y dijeron, estos son los libros del Nuevo Testamento? La única iglesia que existía. ¿Con su propia inteligencia de los obispos o con la asistencia del Espíritu Santo? Por supuesto, hermanos, que con la asistencia del Espíritu Santo, porque ya Cristo lo había prometido, que le enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara toda verdad. Entonces, nosotros sabemos y podemos comprobar que el Espíritu Santo estuvo en su iglesia a través de todos los siglos. No se puede equivocar en algo tan importante como hacer las Sagradas Escrituras. Adelante. Bien. Correcto. Este es el argumento de refutación de nuestro hermano Rubén. Y pasamos a el tiempo de refutación de nuestro hermano. A ver, nada más déjenme y lo pongo aquí. De nuestro hermano Pedro. Un segundo, Pedro. Pongo el cronómetro, el temporizador en ceros. Y si está listo, iniciamos. Amén. Listo. Bien. Él acaba de negar lo que Jesús dijo. Él dijo, nunca lo dijo. Le tengo una noticia. Juan 14:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo no vine aquí a hablar de Elena G. de White, no vine a hablar de nadie más.
Yo lo que he dado es Biblia, es concepto bíblico y nada más el concepto bíblico de iglesia. Pero él habla de 7 sacramentos. Muéstreme en la escritura los 7 sacramentos. Muéstreme, por ejemplo, dónde los apóstoles casaron a alguien, el sacramento del casamiento. Él está hablando de muchas cosas, pero no está definiendo lo que es iglesia. Está dando como argumento y como razón antigüedad y tradición. Y esto no es iglesia desde el concepto bíblico. No definió lo que es iglesia. No especifica nada de eso. Ahora, habló de perdón de pecados, pero ¿quiénes perdonaban pecado y por qué? Las ofensas. ¿Dónde Jesús le dejó el poder de perdonar pecado a los sacerdotes? No puede, no lo puede probar porque Jesús no nombró sacerdotes. Entonces dijo que Pedro era mayordomo. ¿Por qué era mayordomo? ¿Dónde tiene las iglesias? ¿Dónde dice la Biblia que Pedro era mayordomo? Todo esto es un invento, es un tinglado que se han armado para poder justificar una organización. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro era mayordomo? Habló de el tiempo presente, ¿no es cierto? Habló de restauración. Yo he rogado por ti, le dice a Pedro, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirmar no es dirigir, es otra cosa completamente distinta. Tiene que recurrir a un diccionario para que pueda entender el significado de las palabras. Ahora, él dijo que el Papa tiene las llaves, dónde se las han entregado y cómo esas llaves pasaron en periodos donde habían antipapas y donde a veces hubieron 3 papas simultáneas y donde algunos papas se asesinaron entre ellos, o sea, ahí se le arrebataron las llaves. Le tengo una mala noticia, porque Cristo es el que tiene las llaves. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves del reino de los cielos. Él las tiene. ¿Dónde dice la Biblia que es el Papa, que es el obispo máximo, que es el pontífice máximo que tiene las llaves? Si se las entregó a Pedro, después se las quitó en Apocalipsis, donde dice que esas llaves son parte de la sucesión, donde dice que la iglesia es la que salva. Él tomó Hechos 2:47, pero ¿qué dice? Que Cristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los salva? Cristo. Cristo, no es la iglesia. Entonces, la iglesia, dice él, hizo una Biblia. ¿Usted sabe cómo eran las escrituras en ese tiempo? Porque la Biblia tal y cual usted la muestra, tal y cual yo la tengo, los libros tal y cual los tengo, no, eso no ocurrió sino hasta la invención ¿de qué? De una maquinita que se llamaba imprenta y la inventó una persona y eso fue con mucho tiempo posterior. Entonces, hermanos, habló, de hecho, habló de bautismo, pero fíjese que lo que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero ellos practican otro bautismo. Le tengo otra mala noticia. Él habla de varias iglesias, todas esas congregaciones que él dice que son católicas. ¿Se me cayó a mí o se le cortó la señal a él? Parece ser que se le cortó la señal a él. Voy a hacer pausa. Voy a esperar. Voy a hacer una pausa, hermanos. Estamos en 10:08 y reanudo en cuanto se conecte. Sí. Mientras aprovechamos aquí para, mira, ya está conectando, para saludar a Chávez, agradecer su presencia y retornamos al debate. Se me había congelado ahí. Sí, correcto, yo paré ¿no? de inmediato.
Sí. Así es, estamos en 10:08, puse temporizador más que cronómetro para poder mantener el récord del tiempo sin alterar. ¿Bien? ¿Correcto, Sí. Pedro? Adelante, ya voy. Listo. Ok. Yo le estaba diciendo que le tengo una mala noticia. Ignacio de Antioquía, que habló de que la iglesia es católica, él no es católico, él pertenece a una iglesia de Antioquía y esa iglesia todavía tiene primados separados hasta el día de hoy. Católicos ortodoxos no son católicos, no tienen la misma doctrina, piensan distinto. Eso no lo puede fundamentar él. Cuando yo veo acá en Chile, por ejemplo, para fiestas patrias y se hacen reuniones ecuménicas, aparecen los ortodoxos con distintos trajes y los primados, los obispos ortodoxos, no son católicos. Entonces, hermanos, no podemos mentir en un debate, tenemos que ir nosotros a la verdad y hablar verdad. Entonces, Romanos 16:5, déjenme ir a Romanos 16:5, déjenme buscar en la Biblia. Déjeme buscar en la Biblia, hablo de Romanos 16:5. Romanos, espérese un poquito, vamos a perder un poquito de tiempo aquí. Dice, saludad a Priscila y Aquila, ahí no está diciendo 16:3, 16:5, saludad también a la iglesia en su casa. Entonces él dijo que había miles de iglesias entonces repartidas en todo el mundo. Efectivamente, porque en la casa de cada creyente es una iglesia, es una congregación, están los salvados por Cristo o deberían estarlos. Saludad a Epeneto, amado mío, que fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces está saludando a sus parientes, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados. Esos son parte de la iglesia. Hermanos, nosotros habló de no abandonar las asambleas. Si hay un motivo o varios motivos para abandonar la asamblea, cuando no están en la verdad bíblica, en lo que Jesús enseñó, cuando una congregación se aparta, cuando una organización religiosa está hablando de doctrinas que no están en la escritura, por ejemplo, la Asunción de María, que fue promulgada por el año 1950 o poco más, cuando está hablando de doctrinas que no están claramente especificadas, que según el teólogo Guido Rojas son doctrinas católicas, como el purgatorio, entonces no son parte de la congregación, no son parte de la iglesia de Cristo, porque no están enseñando lo que Jesús enseñó. ¿Dónde la Biblia habló y dónde se enseñó que el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre? ¿Dónde se enseñaron? Espere, ¿dónde? Yo no lo interrumpí. Usted nombró muchas congregaciones. Yo estoy respondiéndole a lo que usted afirmó. Yo no lo interrumpí. Apague su micrófono, por favor. Nada más, las otras doctrinas o las doctrinas... Sí, porque él dijo que los sacramentos son 7. Espérese, no, yo no lo interrumpí. Yo aguanté como hombrecito todo lo que él dijo y todo lo que él quiso decir. No lo interrumpí. Por favor, que apague su micrófono. Continúo. Nombró los 7 sacramentos. Entonces, ¿cuáles son esos 7 sacramentos y dónde aparecen específicamente en la Escritura? No me lo puede demostrar. Ya le dije, San Ignacio de Antioquía no era católico y las otras congregaciones que él nombró no son católicas y tienen doctrinas distintas, piensan distinto. Y aún dentro de la iglesia que se supone que él afirmó que es la iglesia de Cristo, tienen disparidad de doctrinas, tienen 2 papas, están los sedes vacantistas y otros que aceptan a este papa, están los carismáticos y otros que no aceptan a los carismáticos. Hay organizaciones tales como el Opus Dei, hay organizaciones como esa organización, que es una organización extremista dentro de la Iglesia Católica, yo la conozco. Entonces, hermanos, no puede decir que la Iglesia Católica, que su iglesia
tiene la doctrina de Cristo, porque no la tiene, porque no predica la doctrina de Cristo. Yo estoy en una congregación donde nosotros hablamos todos los días de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, donde seguimos los lineamientos de la Biblia y donde estamos tratando y tratamos de seguir y vivir en la forma pía y piadosa que la Biblia manda. Si alguien se aparta dentro de mi congregación de ese estándar, sencillamente es corregido, y si no entiende la corrección, es puesto en disciplina y por último es apartado de la congregación. Así funcionamos las iglesias, las congregaciones que somos de Cristo y que nos basamos en la palabra de Dios. Adelante. ¿Todavía tienes tiempo? 5 minutos, Pedro. No, está bien ahí. Lo demás no vale la pena refutarlo. Correcto. Hago pausa para el siguiente bloque, que va a ser el de preguntas. Bien. Bueno, la primera pregunta la va a extender el hermano Rubito a Pedro, y Pedro va a tener 3 minutos para contestarla, y luego Rubito va a tener 2 minutos para hacer una réplica a la respuesta de Pedro. ¿Bien? Dime, Rubito. Sí, solo que me gustaría que en el tema, porque yo hablé siempre de la Iglesia Católica. Me gusta que nos centremos en el tema. Siempre iglesia, iglesia, iglesia. Así es, sí, por eso se le exhortó no cuestionar las doctrinas, porque son temas de otros debates que con gusto se queda abierto. Sí. ¿Bien? Aquí creo que hay una incongruencia. Yo hablé de iglesia, concepto y definición bíblica. Él cuestionó doctrinas, yo también las cuestioné. Entonces seamos parejos, seamos justos, no vayamos con la trampa y con la maña. Bueno, aquí va a apreciar quien lo está presenciando, y pues bueno, no vale la pena ahondar más en eso, se hace la aclaración. Y vamos a la primera pregunta, Rubito. Sí, claro. Bien, 1 minuto para Pedro. Ok, la Iglesia de Cristo es universal. Y como es universal, debe de existir por todos los siglos. ¿Usted podría darme un pastor de su denominación que estuvo ahí en el siglo III y me puede mostrar que ese pastor escribió alguna encíclica a la iglesia suya? ¿O alguna carta, un escrito de su pastor del siglo III? ¿Está clara la pregunta, Pedro? Sí, correcto, sí. Correcto. Iniciamos con 3 minutos, por favor. ¿Tú me dices? Ya adelante, sí, estoy listo. Listo. En primer lugar, sí es cierto, la iglesia es universal. Pero lo que no prueba la existencia de la iglesia como universal es la existencia de un obispo o un pastor de determinada congregación en algún lugar ignoto del tiempo. Esa pregunta es la típica que ellos tienen. Lo que prueba que la iglesia es de Cristo es la doctrina que practica en la actualidad. La tradición no importa. La tradición muestra que algunas veces se han apartado de la doctrina. Jesús lo dijo: invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Entonces, la única tradición que yo reconozco es la tradición apostólica, lo que los apóstoles predicaron, y nosotros estamos en esa tradición, en esa palabra. Esa es la pregunta. No valida una iglesia la historia, no valida el tiempo, no valida una iglesia si tuvo pastores, si tuvo obispos. Entonces, ¿cómo lo valida? Se valida con la doctrina, con la palabra de Dios, con lo que enseña. Adelante. Bien, ¿contestada? ¿Sí? Correcto. Todavía tienes 1 minuto, es 1 minuto 40. ¿Está listo? Sí. Correcto. Bien. Entonces, Rubito, tienes
2 minutos para dar tu réplica a la respuesta de Pedro. Adelante, por favor. Muy bien, queridos hermanos. Como ustedes ven, dice el hermano Pedro que no importa la tradición. Aquí estamos votando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, se escucha un micrófono prendido, cuando Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, aquí es donde podemos mostrar la iglesia verdadera versus los que dicen ser la iglesia de Cristo, pero no lo pueden mostrar, porque en el siglo III estaban católicos. Damaso, el Papa Damaso, San Jerónimo era católico, pero los demás no existían. Entonces, mis queridos hermanos, para ustedes que están viendo este compartir, ¿verdad? Es importante que ustedes a través de un corazón sincero y buscar la verdad nos demos cuenta. Ahora, cuando nosotros decimos, no, es que no importa, eso es para justificar la congregación que hoy en día cada quien funda y dice, esta es la iglesia de Cristo y vamos engañando a la gente, pero esas son iglesias fundadas por hombres. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo estará para siempre, desde Cristo hasta la eternidad, porque el mismo Cristo lo prometió. Entonces, nosotros como cristianos debemos de creerle a Cristo, que Él dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y esos ordenaban a otros, porque de no ser así, pues hasta el año 100 llegó todo, se terminó la iglesia de Cristo y bueno, no tenemos iglesia. Pero como nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que creerle a Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. También prometió que enviaría al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y es ahí donde nosotros podemos ver que el Espíritu Santo siempre asistió a su iglesia. Porque si no interesa la tradición, pues entonces los primeros siglos no hubo Biblia. ¿Cómo quedamos ahí? Entonces votamos la Biblia porque no existió desde el siglo 100. Pero como no interesa la tradición, que primero fue tradición antes de ser Biblia, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad, hermanos? Así que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Si la Biblia vino a existir hasta el siglo IV, entonces, ¿cómo que no importa si los primeros cristianos no cargaron así la Reina Valera? No la andaban así. No, Rubito, no tiempo. Adelante, hermanitos. Bien. Ok. Pasamos a la pregunta de Pedro. Su primer pregunta, Pedro, 1 minuto, y para respuesta 3 de Rubito y 2 minutos para su réplica. Adelante, por favor. El micrófono, Pedro, por favor. Ya está embalado ya. Bueno, repito. El año 1079, el Papa Gregorio VII impone el celibato, es decir, se le prohibió a los sacerdotes casarse, pero no el derecho a tener concubinas que eran mantenidas por el Estado. De hecho, muchos papas fueron hijos de papa y de cardenales. Ahora, él me puede explicar cómo y por qué la Iglesia Católica, que dice que tiene obispos, entonces no cumple el estándar bíblico si él dice que son guiados por el Espíritu Santo y están cumpliendo la Escritura. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo cumplen este mandato de Pablo los obispos católicos? Esa es la pregunta. Ok, un segundo. ¿Alguna duda respecto a la pregunta, estimado Rubito? Por supuesto, hermano. Okay. Iniciamos 3 minutos para la respuesta a Pedro. Correcto, Pedrito, con mucho gusto. Yo quiero decirle a usted que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, en su ministerio,
lo podemos ver desde antes, ya existían casados y no casados. Y no, la pregunta que me hizo, ¿cómo cumplíamos este mandato de Pablo? Nosotros cumplimos el mandato de Cristo. Entonces viene Cristo y nuestro Rey de Reyes era, no me puede mostrar que era casado, era célibe. San Pablo era célibe. Juan Bautista era célibe. Entonces, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros le creemos, por si usted no sabía, la Iglesia Católica tiene dos ritos, rito latino y rito oriental, donde hay unos que se casan y en este rito latino pues hay célibe. Pero ¿por qué se hace? No se hace porque el Papa le da la gana. Eso usted no puede comprobar el documento original donde el Papa dijo, yo prohíbo que no se casen, eso no existe. Le voy a comprobar con la Biblia. Primera de Corintios 7:32 dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sacerdote? Libre de preocupaciones. Ok, el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y se consagra. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Eso es lo que hacen los sacerdotes, se consagran en cuerpo y espíritu, se casan con esa esposa que es la iglesia. Entonces, vamos a ver por qué más. Hay otra recomendación. Pablo mismo dice, me gustaría que fueran solteros. O sea, Pablo da una recomendación, que es bueno casarse, pero es mejor quedarse como él. Eso lo dice San Pablo. Pero también le vamos a contestar con el Santo Evangelio. Mateo 19:9 dice así. Dice, vamos a ver, los discípulos le dijeron, si es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Eso dijeron los discípulos, es mejor no casarse. Entonces, mire, ¿qué contesta? Es mejor no casarse. Entonces, Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Es un don. Pues yo creo que es muy razonable que la iglesia de Cristo tenga ese don que Cristo dio, pero me extraña que las demás no lo tienen. Qué raro que solo la iglesia que viene de Cristo va. Y mire qué más dice, hay hombres que han sido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Pero termina con algo muy lindo. Entienda el que pueda. O sea, aquí, listo. Entienda el que pueda. Bien. Correcto. Entonces, tenemos 2 minutos para la réplica de Pedro. ¿Me dices, Pedro? Cuando esté listo, apagamos el micrófono. Listo, Pedro. Ya, acaba, y esto va a ser cortito, acaba de desconocer olímpicamente lo que Pablo está escribiendo. Pablo está hablando específicamente de los obispos y las características de los obispos en la iglesia. Específicamente tiene fecha el decreto papal donde se les prohibió a los sacerdotes casarse. Él dice que no es prohibido, pero sí es prohibido porque no me puede mostrar un obispo casado. No lo puede hacer. Él me habla de 2 ritos dentro de la Iglesia Católica. Bueno, y que la enseñanza no es una sola, porque en otras iglesias que él llama católicas que no lo son, no existe esa prohibición. Los obispos pueden ser casados, pero la iglesia lo prohíbe tajantemente, yendo contra la palabra de Dios. Todo lo que dijo no sirve de nada si no se fundamenta en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura. Adelante, con esto termino. Correcto. Entonces, viene la siguiente pregunta de Rubito para Pedro. Tenemos 3 minutos. Y tú me dices, Rubito. Listo. Listo, iniciamos. Pedro, vamos a ver, como la iglesia de Cristo es universal, usted podría mostrarme de la iglesia
primera iglesia de Dios del 1970, que existe una iglesia en Jerusalén y me da el nombre de esa iglesia, de su denominación que existe en Jerusalén. Y aquí, adelante. Adelante, Pedro, ¿listo? Abre el micrófono, cierra el micrófono, Rubito, por favor. De nuevo con las conocidas preguntas de Amatuli y del cura Luis Toro. Pero yo creo que vinimos a hablar de iglesia. Yo hablé del concepto bíblico de iglesia. Muéstrame esto otro. ¿Por qué la iglesia? ¿Cuándo nació? No, yo no vine a hablar de la iglesia. Yo vine a hablar de la iglesia de Cristo de acuerdo al concepto bíblico. Si me va a hacer una pregunta, yo le rogaría que fuera más inteligente y que mostrara un poquito de cordura para hacer una pregunta, pero no una pregunta como esta. Entonces, hermanos, vamos y seamos cuerdos. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? No es que haya tenido hombres en el pasado. Ustedes pueden tener muchos, pero muchos de esos fueron herejes. Cuando usted habla de tradición, por ejemplo, me va a hablar de Constantino, pero Constantino fue arriano y se bautizó al final de su vida. Entonces, ¿de qué tradición me habla? No, esto no es la verdadera iglesia. Esta no es una pregunta que a él le sirva para poder probar que la iglesia católica específicamente es la iglesia de Dios. Muéstreme con las doctrinas lo que la iglesia católica practica, la adoración a los santos, que es la verdadera iglesia. Pero este tipo de preguntas, hermano, no, yo no vine a esto. Adelante. Correcto. Todavía te queda 1 minuto 30. ¿Es correcto, sí? Bien. Sí, está bien. Correcto. Bien, Rubito. Tienes 2 minutos para la réplica a la respuesta del hermano Pedro Ríos. ¿Tú me dices? Listo. Va. Muy bien, queridos hermanos, para que ustedes le hallen la lógica, la pregunta que yo hago desde un inicio la hago es porque la iglesia de Cristo es universal. Entonces, la iglesia debe de estar en todo. Por eso es universal, ¿va? Porque debe estar en todos lados. Entonces, podemos ver cómo no hay iglesias de ellos porque no son la iglesia de Cristo. Iglesias católicas sí hay en Jerusalén. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan notar la diferencia. Rechazamos la tradición porque no existían, pero la iglesia católica, la iglesia de Cristo, antes de tener la Biblia, primero fue tradición, ¿sí? Y también viene a esto mismo, la universalidad de la iglesia católica, ¿verdad? Ustedes que están viendo este compartir pueden sacar sus conclusiones, como los demás no pueden comprobar que vienen de Cristo. Porque Cristo, nuestro Señor, fue claro y Él dejó una sola iglesia. Y por eso nosotros, a través de buscar la verdad con un corazón sincero, nosotros podemos ver que para los demás esto parece una locura. Claro, tienen razón. Pero para la iglesia de Cristo esto no es una locura porque ella viene desde allá y esta es la riqueza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, su iglesia. Y por eso tiene la verdad. Cristo nos salva mediante esa iglesia que Él dejó a través de todos los siglos. Y por eso, hermanos, es que le hice esta pregunta de la universalidad de la iglesia. Adelante. Correcto, tiempo. Pues bien, pasamos finalmente a la pregunta de Pedro hacia Rubito, la segunda pregunta y última. Tú me dices, Pedro, si estás listo. Sí, ok. Adelante, tu pregunta. La Biblia es absolutamente clara en que solo debemos adorar a Dios. Los únicos casos en que alguien más, en que Dios recibe adoración en la Biblia es cuando se trata de dioses falsos. Cuando la Biblia me dice a mí que ore, me está diciendo que lo permitido es orar en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al Padre. Cuando Esteban murió, lo enterraron seguramente porque la Biblia no lo dice,
Pero la Iglesia Católica le ora a los santos muertos. Él me puede decir dónde en la Escritura habla de que esté permitido orarle o rogarle a los santos muertos para que ellos intercedan por nosotros. Esa es mi pregunta. Tiempo. Rubito tiene 3 minutos para contestar la pregunta. ¿Alguna duda, comentario, Rubito? Listo. Entonces, iniciamos en 3, 2, 1. Adelante. Quiero decirle, hermano, nosotros no oramos a santos muertos, no. Nosotros pedimos intercesión, ¿sí? Nosotros pedimos su intercesión, como dice Apocalipsis, se lo vamos a leer. Pues qué chiste tuviera orarle al muerto directamente. Si, bueno, vamos a leerle para que mire. Vamos a leerle Apocalipsis 5:8. Dice así, dice, cuando lo tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Y lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas, copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. O sea, nosotros pedimos esa intercesión y los santos están presentando a nuestro Señor esas oraciones, porque nadie puede hacer milagros por su cuenta. No, los milagros vienen de nuestro Señor Jesucristo, pero si Él lo permite, por supuesto que sí. Nadie puede hacer por su cuenta nada, pero si viene de nuestro Señor, sí. Vamos a ver qué más. Timoteo, cuando ruega por su amigo, que no recuerdo en este momento, no tengo la cita de Timoteo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver Apocalipsis 4:8. Entonces vemos cómo los santos presentan esas oraciones ante Dios, ¿verdad? Dice, cada uno de los 4 seres vivientes tienen 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Entonces vemos que nosotros lo que pedimos es esa intercesión. Por eso la iglesia tiene, mire, vea, iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia militante. Nosotros somos lo que somos de la iglesia militante, que estamos en la tierra, y tenemos la iglesia triunfante, que son los que ya están en la Jerusalén celestial, que son los que presentan las oraciones a nuestro Señor. Adelante. Bien, te quedan 24 segundos. Ok. Sí. Reiniciamos entonces. Y tenemos los 2 minutos de Pedro para réplica de la respuesta de Rubito. Tú me dices, Pedro, abre el micrófono. La pregunta específica, sí, la pregunta específica fue dónde la Biblia autoriza que los santos, nosotros podamos pedirle a los santos muertos que intercedan por nosotros. Pero yo recuerdo algo que dice una oración católica que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María está muerta, ¿sí o no? Ella murió. Ella fue resucitada por la Iglesia Católica y llevada asunta al cielo en el año 1950 y tantos. Muy tarde, ¿no cree? No está en la Escritura. Cuando Esteban murió, nadie le oraba a Esteban para que pudiera orar por alguien vivo. Él nombró a Timoteo, pero Timoteo estaba vivo cuando intercedía por su amigo. Entonces, los seres vivientes que habla acá no son santos muertos. Es distinto lo que está hablando. Ellos no están intercediendo, están adorando. Entonces, nosotros lo que yo encuentro en la Biblia, que Pedro y los apóstoles
se negaron a ser adorados. Hechos 10, 25 al 26. Ahora, ellos intentan torcer claros principios escriturales para poder afirmar una doctrina que no está en la escritura. No me puede mostrar el ejemplo de algún santo que haya muerto y que ellos o que la Biblia permita que le soliciten intercesión, porque si le piden, eso es evidente cuando yo paso frente a la Iglesia Católica todos los días y veo la gruta de María de Lourdes, como se llama, y puedo verla llena de placas donde los fieles católicos están adorando, están pidiendo la intercesión. Adelante. Bien, pues se termina el ciclo de preguntas y respuestas y no resta más que pedir que cada uno de los participantes, de los debatientes, se despidan. En esta despedida no es aplicable retomar el tema del debate, solamente es la despedida correspondiente y los agradecimientos e intenciones que consideren pertinentes. Bien, entonces, Rubito, si gustas un minuto para enviar algún mensaje a los participantes y a quienes van a ver este video, no solo presencial, sino posteriormente. Claro que sí, hermano. Muchas gracias a usted por moderar este compartir. Igual a Pedro, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Un saludo a los hermanos apóstoles de la palabra, a los juniors. Saludos a todos los hermanos católicos, ¿verdad? Y a todos los hermanos evangélicos. Esto no lo hacemos por vanagloria, sino por buscar la verdad. Así que Dios me les bendiga a todos y que sigamos adelante, ¿verdad? Buscando la verdad cada día. Bendiciones para todos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Pedro, por favor. Sí, un saludo a todos mis hermanos. Yo no puedo ver los comentarios, estoy metido acá. Tengo que hacerme miembro del canal de Pit para poder ver los comentarios. Seguramente los voy a ver después, pero me pilló delante cuando me envió el enlace. Así que un saludo a todos los hermanos, a mis pastores y a mis hermanos de la primera iglesia del Señor, que seguramente ellos van a ver este debate si no lo han visto ahora, que ya es tarde acá en Chile. Así que hermanos, bendiciones a todos, gracias por la oportunidad, gracias por la moderación, gracias a mi oponente, porque él ha mostrado su verdad y yo mostré la mía. Entonces, que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos ayude. Esto sería todo, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, no queda más que despedirnos, agradecer la participación, invitarles a ver el video que va a estar en el canal de Pitbull. Entonces, agradecer sus atenciones a Ana María, a Elena Quiroz, Castro. Por aquí habíamos visto a buscador, a Héctor Chávez, Pablo Barranco Hernández, Segundo Vanegas. Vemos también a Ana María Causabón, por supuesto, un saludo fraternal hasta su natal Argentina. A Héctor Arratia, que parece que pasó a retirarse, pero que estuvo aquí apoyándonos o comentando, interesado en el tema, y a todos los demás que si bien no puedo mencionar, pero que tuvieron a bien acompañarnos. Una bendición para todos, muy buenas noches y agradecemos su presencia. Buenas noches. Gracias mi querido Pedro por haber venido a mi canal el día de hoy a este debate con Rubencito. Gracias hermano Rubencito, gracias hermano Jesús por haber moderado este debate. Y muy buenas noches a todos. Ya saben, compartan el canal, pongan el dedito arriba. Muy felices noches, que Dios los bendiga a todos. Chao, chao, chao. Buenas noches.